Cuando mi hija se casó, ya había transferido todo a una fundación que ella nunca podría tocar. La decisión la tomé 6 meses antes, cuando escuché a Gabriela y su prometido Carlos discutiendo sobre cómo administrarían la herencia de la vieja después de mi muerte. Estaban en el jardín y yo en la cocina. No me vieron, pero los escuché perfectamente mientras planeaban cómo gastarían mi dinero una vez que yo dejara de estorbar. 40 años construyendo un imperio inmobiliario para que mi hija me llamara la vieja y planeara deshacerse de mí. La taza de porcelana que sostenía se estrelló contra el suelo. No pude contener el temblor en mis manos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho mientras escuchaba a mi única hija, mi mayor orgullo, hablar de mí como si fuera un obstáculo que necesitaban remover. Recogí los pedazos de porcelana con manos temblorosas mientras seguía escuchando. Carlos mencionaba una casa en la costa que comprarían. Gabriela hablaba de viajes a Europa. Todo financiado con mi dinero, con mi trabajo, con las propiedades que construí después de quedarme viuda a los 32 años con una niña de 5. 40 años sacrificando todo por ella. 40 años para escucharla decir, mamá ya está grande, quizás ni siquiera tengamos que esperar mucho. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de darle vueltas a la traición más dolorosa que había experimentado en toda mi vida. Al amanecer, había tomado una decisión. Llamé a Martín, mi abogado y amigo de décadas, y le pedí que viniera urgentemente a mi casa. Cuando llegó, su expresión cambió al ver mi rostro. Valentina, parece que has visto un fantasma, me dijo mientras dejaba su maletín sobre la mesa. Peor que un fantasma, Martín. Escuché a mi hija y a su prometido planeando cómo gastar mi herencia una vez que yo muera. Martín se quedó en silencio un momento. Nos conocíamos desde la universidad. Había sido el mejor amigo de Roberto, mi difunto esposo. Sabía lo mucho que había trabajado para construir lo que tenía, las noches sin dormir, los sacrificios para que Gabriela tuviera todo lo que yo no tuve. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Quiero proteger lo que es mío. No voy a permitir que me vean como un obstáculo que hay que remover para llegar a mi dinero. Esa misma tarde comenzamos a trabajar en un plan. No se trataba de venganza, sino de justicia. Yo había construido ese patrimonio. Yo decidiría su destino. Martín me explicó varias opciones legales y finalmente decidimos crear una fundación. Transferiría todas mis propiedades, acciones y bienes a nombre de esta entidad, de la cual yo sería la única administradora mientras viviera. Durante los siguientes meses actué con normalidad. Gabriela seguía con los preparativos de la boda, mientras yo sonreía y fingía no saber nada. Carlos venía a visitarme con más frecuencia, siempre atento, siempre preguntando por mi salud. ¿Cómo te sientes hoy, Valentina? ¿Has pensado en reducir tu carga de trabajo? A tu edad deberías estar más tranquila. Cada a tu edad era como un puñal, pero sonreía y agradecía su preocupación. Mientras tanto, Martín y yo trabajábamos discretamente, moviendo cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada acción a nombre de la Fundación Roberto Reyes, en honor a mi esposo. La fundación tendría como objetivo apoyar a mujeres emprendedoras, especialmente a madres solteras que, como yo hace tantos años, necesitaban una oportunidad. Una semana antes de la boda, Gabriela vino a verme con Carlos. Estaban radiantes, hablando de su luna de miel en las Maldivas y de la casa que querían comprar después. Mamá, necesitamos hablar de algo importante, dijo Gabriela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, hija. ¿De qué se trata? Carlos y yo estamos pensando en el futuro, en formar una familia, y nos preguntábamos si podrías ayudarnos con la casa que queremos.
sé que tienes varias propiedades y pensamos que quizás podrías adelantarnos parte de, bueno, lo que eventualmente sería mi herencia. La audacia me dejó sin palabras por un momento. No solo planeaban gastar mi dinero después de mi muerte, sino que ahora querían adelantar la entrega. ¿Qué propiedad tienen en mente?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía con fuerza. Carlos intervino rápidamente. Hemos visto una casa en Las Condes. Es perfecta para nosotros, pero necesitamos ayuda con el pago inicial. Pensamos que podrías vendernos tu casa de la playa a un precio simbólico y nosotros la venderíamos para financiar la nueva casa, mi casa de la playa, el lugar donde Roberto y yo habíamos pasado nuestros últimos días juntos antes de su enfermedad, el lugar donde había llevado a Gabriela cada verano desde que era una niña. Querían que se las vendiera por una fracción de su valor, sabiendo perfectamente lo que significaba para mí. Entiendo, dije lentamente. Déjenme pensarlo. Es una decisión importante. Esa noche llamé a Martín. Han empezado antes de la boda, le dije. Quiere mi casa de la playa. Todo está listo, Valentina. La fundación ya es dueña de todas tus propiedades. Legalmente, ya no puedes vender la casa aunque quisieras. Sentí un extraño alivio al escuchar esas palabras. La trampa que habían preparado para mí se estaba convirtiendo en su propia trampa. El día de la boda llegó. Gabriela estaba hermosa con su vestido blanco. Yo sonreía y saludaba a los invitados, interpretando perfectamente mi papel de madre orgullosa. Nadie podía imaginar la tormenta que se avecinaba. Durante la recepción, Gabriela y Carlos me presentaron a algunos de sus amigos. Mi madre es una mujer de negocios muy exitosa, decía Gabriela. Ha construido un pequeño imperio inmobiliario prácticamente sola. Impresionante, respondió uno de sus amigos. Debe ser reconfortante saber que todo quedará en buenas manos. Gabriela y Carlos intercambiaron una mirada que conocía bien. Era la misma mirada que habían compartido en el jardín 6 meses atrás, cuando planeaban mi herencia. En excelentes manos, respondí con una sonrisa. Estoy segura de que mi legado tendrá un impacto duradero. Al día siguiente, Gabriela y Carlos partieron a su luna de miel. Les deseé lo mejor, sabiendo que a su regreso la realidad que encontrarían sería muy diferente a la que imaginaban. 3 semanas después volvieron bronceados y felices. Me invitaron a cenar para mostrarme las fotos de su viaje. Durante la cena volvieron al tema de la casa. Mamá, ¿has pensado en lo que te pedimos sobre la casa de la playa?, preguntó Gabriela mientras Carlos servía más vino. Sí, lo he pensado mucho, respondí tranquilamente. De hecho, hay algo importante que debo contarles. Sus rostros mostraban expectativa, seguramente pensando que les daría las llaves de la casa de la playa. Tomé un sorbo de vino, disfrutando del momento de silencio antes de cambiar sus vidas para siempre. He hecho algunos cambios en mis finanzas y propiedades. Comencé. Como saben, siempre me ha preocupado ayudar a mujeres en situaciones difíciles, como yo estuve hace tantos años. ¿Qué tipo de cambios, mamá?, preguntó Gabriela, su sonrisa comenzando a desvanecerse. He creado una fundación, la Fundación Roberto Reyes, en honor a tu padre, y he transferido todas mis propiedades y la mayoría de mis activos a esta entidad. Carlos dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra el plato fue lo único que se escuchó por varios segundos. La traición en sus ojos era evidente, como si yo hubiera cometido algún crimen contra ellos, cuando en realidad solo estaba protegiendo lo que era mío. ¿Qué quieres decir con transferido?, preguntó Carlos, su voz tensa. Exactamente eso. La fundación ahora es dueña de todas mis propiedades, incluyendo esta casa donde vivo, la casa de la playa, los departamentos en el centro, todo. Yo soy la administradora mientras viva, y después un consejo directivo continuará con la misión de la fundación. Gabriela se puso pálida. Pero, ¿qué hay de mí, de nosotros?
Soy tu única hija. Su indignación casi me hace reír. Ahora recordaba que era mi hija después de planear cómo gastaría mi dinero cuando yo muriera. La fundación tiene una cláusula que te permite solicitar becas educativas para tus futuros hijos, si algún día decides tenerlos. También podrás solicitar préstamos para proyectos de negocio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. ¿Préstamos? ¿Becas? La voz de Carlos subió de tono. Valentina, esto es ridículo. Ese patrimonio debería ser la herencia de tu hija. Mi patrimonio es el resultado de mi trabajo, Carlos. Yo decido qué hacer con él. Gabriela comenzó a llorar, pero noté que sus lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A tu propia hija? ¿Cómo pudiste tú planear gastar mi dinero mientras discutías cuánto tiempo me quedaba de vida? Respondí manteniendo mi voz calmada. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De qué estás hablando? Los escuché, Gabriela. A ti y a Carlos en el jardín hace 6 meses, hablando de la herencia de la vieja y cómo la gastarían cuando yo dejara de estorbar. Fue bastante educativo. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos miró a Gabriela, quien parecía haber visto un fantasma. Su rostro pasó de la palidez al rojo intenso en segundos. Mamá, no era lo que parecía. Levanté una mano para detenerla. Por favor, no me insultes con mentiras. Los escuché claramente y tomé mis decisiones basada en lo que oí. Carlos intentó recuperar el control de la situación. Valentina, entiendo que estés molesta, pero esta reacción es extrema. Deberías reconsiderar. No hay nada que reconsiderar, Carlos. Los papeles están firmados, todo es legal y está hecho. La Fundación Roberto Reyes ya está operando y ayudando a mujeres que realmente lo necesitan. Gabriela se levantó bruscamente de la mesa. No puedes hacerme esto, es mi herencia. No, Gabriela, era mi patrimonio y ahora es de la Fundación. Tú tienes tu educación, que pagué completamente. Tienes tu trabajo, tu matrimonio. Construye tu propio patrimonio, como yo lo hice. La cena terminó abruptamente. Gabriela y Carlos se fueron, ella llorando de rabia, él intentando mantener la compostura, pero con la furia evidente en sus ojos. Cuando cerré la puerta tras ellos, sentí una mezcla de tristeza y liberación. No era así como había imaginado mi relación con mi única hija, pero la vida raramente sigue nuestros planes. Los días siguientes fueron un infierno de llamadas y mensajes. Gabriela alternaba entre súplicas, promesas y amenazas. Carlos contactó a varios abogados, pero Martín había hecho un trabajo impecable. Todo estaba perfectamente legal y no había forma de revertirlo. Una semana después recibí la visita de Elena, la madre de Carlos. Nunca habíamos sido cercanas, pero siempre mantuvimos una relación cordial. Vino a mi casa sin avisar, con una expresión que mezclaba preocupación y reproche. Valentina, tenemos que hablar sobre lo que has hecho, dijo apenas la invité a pasar. Adelante, Elena. Un café. No he venido a socializar. He venido porque mi hijo y tu hija están devastados por tu decisión. La miré directamente a los ojos mientras nos sentábamos en la sala. ¿Devastados porque no podrán gastar mi dinero como planeaban? Elena pareció sorprendida por mi franqueza. Gabriela es tu única hija. Es natural que esperara heredar lo que has construido. También es natural que discuta con su prometido cuánto tiempo me queda de vida y cómo gastarán mi dinero cuando yo muera. Su expresión cambió. Claramente no conocía esa parte de la historia. No sé de qué estás hablando. Le conté lo que había escuchado aquel día en el jardín. Con cada palabra, Elena parecía hundirse más en el sofá. Cuando terminé, guardó silencio durante varios minutos. No lo sabía, dijo finalmente. Carlos nunca me contó eso. Claro que no. Te contaron que la madre malvada de Gabriela decidió donar todo su dinero a una fundación, dejando a su pobre hija sin herencia. Elena asintió lentamente. Algo así. Valentina, no apruebo lo que dijeron, es horrible. Pero, ¿no crees que tu reacción fue extrema? ¿Desheredar completamente a tu única hija? No lo veo como desheredar, Elena.
Lo veo como proteger lo que es mío y decidir su destino. Gabriela tiene educación, salud, un buen trabajo. No está desamparada. Elena se quedó un rato más intentando mediar, encontrar un punto intermedio, pero no había punto intermedio posible. La traición había sido demasiado profunda, la herida demasiado real. Después de que Elena se fue, llamé a Martín para ponerlo al día. La madre de Carlos vino a interceder por ellos. Era de esperarse. ¿Qué le dijiste? La verdad, que escuché a su hijo y a mi hija planeando cómo gastarían mi dinero cuando yo muriera. Martín suspiró al otro lado de la línea. Valentina, sé que esto es difícil, pero hiciste lo correcto. Tu dinero, tus reglas, lo sé. Pero duele, Martín, duele saber que mi hija me ve como un obstáculo en su camino hacia la riqueza. Lo siento, amiga. De verdad lo siento. Los meses siguientes fueron difíciles. Gabriela y Carlos prácticamente desaparecieron de mi vida. Las pocas comunicaciones eran frías, distantes y generalmente a través de terceros. Mientras tanto, me sumergí en el trabajo de la fundación. Conocí a mujeres increíbles, luchadoras, que solo necesitaban una oportunidad para salir adelante. Con cada historia de éxito, con cada nueva emprendedora que lograba establecer su negocio gracias a nuestro apoyo, sentía que mi decisión había sido la correcta. Un año después de la boda, recibí una llamada inesperada de Gabriela. Su voz sonaba diferente, más apagada. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por tu casa esta tarde? Claro, hija, te espero. Cuando llegó, me sorprendió su apariencia. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido varios años en uno solo. La invité a pasar y le ofrecí té, que aceptó con un gesto cansado. ¿Qué sucede, Gabriela? Te ves agotada. Ella suspiró profundamente antes de responder. Carlos y yo nos estamos separando. La noticia me tomó por sorpresa. Apenas llevaban un año casados. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? La verdad es que las cosas nunca fueron bien. Después de lo de la fundación, Carlos cambió. Se volvió obsesivo con el dinero, con encontrar otras formas de conseguirlo. Guardé silencio, esperando que continuara. Empezó a hacer inversiones riesgosas, a pedir préstamos. Perdimos mucho dinero y luego descubrí que me engañaba con una mujer mayor, adinerada. Una risa amarga escapó de sus labios. Aparentemente, si no podía conseguir tu dinero a través de mí, buscaría a alguien más que pudiera darle lo que quería. Mi corazón se encogió por ella, a pesar de todo. Era mi hija y estaba sufriendo. Gabriela, lo siento mucho. Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. No, mamá. Yo lo siento. Tenías razón sobre él, sobre nosotros. Nunca debimos. No pudo terminar la frase. Rompió en llanto, un llanto profundo que parecía venir desde lo más hondo de su ser. Me acerqué y la abracé, sintiendo cómo se aferraba a mí como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Lo que dijimos ese día en el jardín fue horrible, mamá. Carlos lo sugirió primero, pero yo seguí el juego. Me dejé llevar por la idea de tener más, siempre más. «Shh, ya pasó», le dije, acariciando su cabello como hacía cuando era niña. No, no ha pasado. Te traicioné de la peor manera. Y ahora estoy sola, con deudas y sin saber qué hacer. La separé un poco para mirarla a los ojos. No estás sola, Gabriela. Nunca lo has estado. Esa tarde hablamos durante horas. Por primera vez en años tuvimos una conversación honesta. Me contó cómo Carlos la había presionado para conseguir mi dinero, cómo le había llenado la cabeza de ideas sobre lo que podrían hacer con mi herencia. También me contó sobre las deudas que ahora enfrentaba, sobre el apartamento que probablemente tendría que vender para pagarlas. No sé cómo empezar de nuevo, mamá. Todo es un desastre. La miré largamente antes de responder. La fundación tiene un programa para mujeres que quieren empezar de nuevo después de situaciones difíciles. Podrías aplicar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente. Tendrías que pasar por el mismo proceso que todas las demás. Presentar un proyecto, defenderlo ante el comité.
No habría favoritismos. No lo esperaría de otra forma, dijo, y por primera vez en mucho tiempo vi un destello de la Gabriela que conocía, la niña determinada que no se rendía fácilmente. Y mientras tanto, si necesitas un lugar donde quedarte, esta casa siempre será tu hogar. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero eran diferentes. Lágrimas de gratitud, quizás de redención. El camino hacia la reconciliación no fue fácil ni rápido. Hubo momentos difíciles, conversaciones dolorosas, verdades que tuvimos que enfrentar. Gabriela tuvo que aceptar la realidad de su matrimonio con Carlos, quien efectivamente la dejó por una mujer 20 años mayor y considerablemente más adinerada. Tuvo que enfrentar las consecuencias financieras de sus decisiones y empezar prácticamente de cero. Pero también hubo momentos hermosos, como cuando presentó su proyecto ante el comité de la fundación, un centro de apoyo para mujeres profesionales que enfrentaban divorcios, y lo defendió con pasión y conocimiento, o cuando recibió la aprobación y comenzó a trabajar en hacerlo realidad. 6 meses después de nuestra reconciliación, mientras cenábamos en la casa que ahora compartíamos temporalmente, Gabriela me hizo una pregunta que había estado evitando. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente por lo que dije, por cómo actué? Dejé mi tenedor y la miré a los ojos. Ya te he perdonado, hija. La pregunta es si tú has aprendido de esta experiencia. He aprendido más de lo que imaginas, respondió con una seriedad que me conmovió. He aprendido sobre el valor del trabajo, sobre la importancia de la integridad y sobre todo, he aprendido que el dinero fácil, el que no te has ganado, casi siempre viene con un precio demasiado alto. Sonreí, reconociendo en sus palabras algo de la sabiduría que yo misma había adquirido a lo largo de los años. Entonces no hay nada más que perdonar. Esa noche, mientras Gabriela dormía en su antigua habitación y yo me preparaba para acostarme, miré la foto de Roberto que mantenía en mi mesita de noche. Creo que al final todo salió como debía ser, le dije a su imagen sonriente. Nuestra hija está encontrando su camino y nuestro legado está ayudando a quienes realmente lo necesitan. No podía saber qué me deparaba el futuro, pero de una cosa estaba segura. La decisión que tomé aquel día, después de escuchar a mi hija y su prometido planear cómo gastarían mi dinero cuando yo muriera, había sido la correcta. No solo había protegido lo que con tanto esfuerzo había construido, sino que había puesto en marcha una serie de eventos que, paradójicamente, me devolvieron a mi hija, no a la joven codiciosa que planeaba con su prometido, sino a la mujer fuerte y determinada que siempre supe que podía ser. Y esa, más que cualquier propiedad o cuenta bancaria, era la verdadera herencia que quería dejarle. El divorcio de Gabriela se finalizó un año después de nuestra reconciliación. Carlos intentó reclamar parte de los bienes que él creía que Gabriela heredaría eventualmente, pero se encontró con la realidad legal. No había nada que reclamar. La Fundación Roberto Reyes era una entidad separada, blindada contra cualquier reclamo personal. Mientras tanto, el centro de apoyo que Gabriela había creado con la ayuda de la fundación comenzaba a dar sus primeros frutos. Mujeres profesionales que enfrentaban divorcios difíciles encontraban allí no solo asesoría legal y financiera, sino también apoyo emocional y psicológico. Un día, mientras visitaba el centro para ver su progreso, me sorprendió encontrar a Elena, la madre de Carlos, entre las voluntarias. Valentina, me saludó con cierta timidez cuando nos encontramos en el pasillo. No esperaba verte aquí hoy. Vengo regularmente a ver cómo avanza el proyecto, respondí. ¿Y tú? No sabía que eras voluntaria. Elena suspiró profundamente. Después de ver lo que Carlos le hizo a Gabriela, sentí que debía hacer algo. No pude evitar que mi hijo se comportara como lo hizo.
pero al menos puedo intentar ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones similares. Su honestidad me conmovió. Es un gesto noble, Elena. No, es lo mínimo que puedo hacer. Además, dudó un momento antes de continuar. He aprendido mucho de ti, Valentina, de tu fortaleza, de cómo transformaste una situación dolorosa en algo positivo para muchas personas. No supe qué responder. Nunca hubiera imaginado que la madre de Carlos, la mujer que una vez vino a recriminarme por crear la fundación, estaría ahora apoyando activamente uno de sus proyectos. Carlos está viviendo ahora con esa mujer, Margarita, continuó Elena. Tienen una relación complicada. Ella lo controla con su dinero, tal como él intentó hacer con Gabriela, usando el tuyo. La justicia poética existe, comenté, sin poder evitar una pequeña sonrisa. Ciertamente, coincidió Elena, aunque como madre, duele ver a tu hijo convertirse en alguien que no reconoces. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había experimentado ese dolor cuando escuché a Gabriela en el jardín aquella fatídica tarde. Te entiendo mejor de lo que crees, le dije, pero nuestros hijos son adultos que toman sus propias decisiones. Lo único que podemos hacer es estar ahí cuando quieran encontrar un mejor camino. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es exactamente lo que intento hacer ahora. Estar lista por si algún día quiere cambiar. Después de ese encuentro, Elena y yo desarrollamos una amistad inesperada. Dos madres unidas por el dolor de ver a sus hijos tomar malas decisiones, pero también por la esperanza de que pudieran encontrar redención. Gabriela, por su parte, florecía en su nuevo rol. El centro se expandió a una segunda ubicación. Su proyecto fue reconocido por organizaciones nacionales dedicadas a los derechos de las mujeres y, lo más importante, encontró un propósito que iba más allá de la acumulación de bienes materiales. 2 años después de nuestro reencuentro, Gabriela me sorprendió con una propuesta. Mamá, he estado pensando. El apartamento donde vivo ahora es demasiado grande para mí sola. ¿Y esta casa es demasiado grande para ti? ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya intuía su respuesta. ¿Y si volvemos a vivir juntas? Podríamos vender mi apartamento, hacer algunas renovaciones aquí para tener cada una su espacio y usar el dinero restante para expandir el centro. La idea me pareció perfecta. Esta casa, que una vez había sido testigo de traiciones y planes oscuros, podría convertirse en un hogar nuevamente, un hogar donde la justicia había triunfado sobre la codicia, donde el perdón había sanado heridas profundas. Me encantaría, respondí. Mientras hacíamos los arreglos para esta nueva etapa, recibí una carta inesperada. Era de Carlos. Reconocí su letra en el sobre y dudé si abrirla o no. Finalmente, la curiosidad pudo más. Estimada Valentina, comenzaba la carta. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías después de todo lo que ha pasado. No busco tu perdón ni pretendo justificar mis acciones. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo la lección que intentaste enseñarnos. El dinero fácil viene con un precio demasiado alto. Mi relación con Margarita se ha vuelto una jaula dorada. Tengo todo lo que una vez codiciaba materialmente, pero he perdido mi libertad, mi dignidad y el respeto por mí mismo. Veo a Gabriela ahora, construyendo algo significativo con su vida, ayudando a otros, y me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Ella tiene algo que yo nunca tendré, propósito y orgullo por lo que ha logrado con su propio esfuerzo. No espero respuesta a esta carta. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, la lección no fue en vano. Al menos para mí. Respetuosamente, Carlos. Guardé la carta en un cajón sin mostrarlas a Gabriela. Algunas revelaciones no eran mías para compartir. Si Carlos realmente había aprendido algo de esta experiencia, quizás algún día encontraría el valor para decírselo directamente a ella. Mientras tanto, la vida continuaba. La Fundación Roberto Reyes seguía creciendo, apoyando a más mujeres cada año. El centro de Gabriela se había convertido en un referente nacional.
y nuestra relación, aunque cicatrizada por las heridas del pasado, era ahora más fuerte y más honesta que nunca. En mi oficina en la fundación tengo una placa con una frase que me gusta particularmente. La verdadera herencia no es lo que dejamos para las personas, sino lo que dejamos en las personas. Cuando creé la fundación, pensaba que estaba protegiendo mi patrimonio de la codicia de mi hija y su esposo. No me di cuenta entonces de que estaba sembrando las semillas para algo mucho más valioso, la transformación de Gabriela en la mujer que siempre supe que podía ser. A veces, los mayores actos de amor no son aquellos que nos hacen populares o queridos en el momento. A veces, el amor más profundo es aquel que tiene el valor de establecer límites, de decir no, de exigir respeto. Y a veces, como en nuestro caso, ese amor difícil es exactamente lo que se necesita para encontrar el camino de regreso a casa. 5 años después de aquella fatídica tarde en el jardín, celebramos el 5º aniversario de la Fundación Roberto Reyes con una gala a la que asistieron más de 300 personas. Mujeres que habían recibido apoyo, voluntarios, donantes y figuras públicas que apoyaban nuestra causa. En medio del evento, Gabriela tomó el micrófono para dar un discurso que no estaba en el programa. Buenas noches a todos. Muchos de ustedes me conocen como la directora del Centro de Apoyo para Mujeres Profesionales, pero pocos saben que mi camino hasta aquí comenzó con una lección muy dura. Hizo una pausa y me miró. Pude ver en sus ojos que lo que estaba a punto de compartir era profundamente personal. Hace 5 años mi madre tomó una decisión que en ese momento me pareció cruel e injusta. Decidió transferir todo su patrimonio a esta fundación en lugar de dejármelo como herencia. Un murmullo recorrió la sala. Gabriela continuó. Lo que nadie sabía entonces era que yo le había dado razones para hacerlo, razones de las que no me enorgullezco. Con una honestidad que me dejó sin aliento, Gabriela relató la conversación en el jardín, cómo había discutido con Carlos sobre mi herencia mientras yo aún vivía, cómo habían planeado gastar un dinero que no les pertenecía. Mi madre nos escuchó ese día, y en lugar de confrontarnos con ira, hizo algo mucho más poderoso. Creó esta fundación, transformó lo que podría haber sido una historia de traición familiar en un legado que ha ayudado a cientos de mujeres a encontrar su camino. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Gabriela continuaba. Al principio la odié por ello, pero hoy puedo decir con absoluta certeza que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Me obligó a enfrentar mis propios demonios, a valorar el trabajo y el esfuerzo, a encontrar un propósito más allá de la riqueza material. Se giró hacia mí, sus ojos también llenos de lágrimas. Mamá, gracias. Gracias por tener el valor de hacer lo correcto aunque doliera. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo misma lo había hecho. Y gracias por enseñarme que la verdadera herencia no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en valores, en propósito, en servicio a los demás. La sala estalló en aplausos. Gabriela bajó del escenario y vino directamente hacia mí, abrazándome con fuerza. «Te quiero, mamá», susurró en mi oído. «Y yo a ti, hija», respondí, sintiendo cómo el círculo finalmente se cerraba. Esa noche, mientras regresábamos a la casa que ahora compartíamos, Gabriela me hizo una pregunta que había estado en mi mente durante años. ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotras? ¿De lo que hemos construido? Miré por la ventana, hacia el cielo estrellado, pensando en Roberto y en el largo camino que habíamos recorrido desde su partida. Estoy segura de que sí, respondí. Siempre quiso que fueras una mujer fuerte e independiente, y la fundación que lleva su nombre está haciendo exactamente lo que él siempre valoró:
dar oportunidades a quienes las merecen. Gabriela sonrió, apretando mi mano. Entonces hemos honrado su memoria de la mejor manera posible. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, en la fundación, recibí una visita inesperada. Era Elena, quien ahora coordinaba el programa de voluntarias del centro de Gabriela. Valentina, perdona que te interrumpa, pero hay algo que debes saber, dijo con una expresión preocupada. ¿Qué sucede? Carlos ha vuelto a la ciudad. Margarita lo dejó hace unos meses y aparentemente está buscando a Gabriela. Mi corazón se aceleró. ¿Qué querría Carlos después de todos estos años? ¿Ella lo sabe? No, quería hablar contigo primero. Sé que no es mi lugar, pero conozco a mi hijo. Cuando pierde algo se obsesiona con recuperarlo. Y ahora que ha perdido la fortuna de Margarita. No necesitaba que Elena terminara la frase. Era obvio que Carlos, habiendo perdido su fuente de ingresos fáciles, estaba buscando su próxima oportunidad. Gracias por avisarme, Elena. Hablaré con Gabriela. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Gabriela en el jardín, el mismo jardín donde hace años había escuchado aquella conversación que lo cambió todo. Parecía absorta en sus pensamientos mientras regaba las plantas. ¿Un peso por tus pensamientos?, pregunté acercándome. Ella sonrió. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo en estos años, en lo mucho que yo he cambiado. Me senté en una de las sillas del jardín preparándome para una conversación difícil. Gabriela, hay algo que debo decirte. Elena vino a verme hoy. Carlos ha vuelto a la ciudad. Su sonrisa se desvaneció. Carlos, ¿qué quiere? Elena cree que podría estar buscándote. Aparentemente Margarita lo dejó hace unos meses. Gabriela dejó la regadera y se sentó frente a mí. Su expresión era seria pero tranquila. Entiendo. Supongo que era cuestión de tiempo antes de que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. ¿Estás preocupada?, pregunté. Para mi sorpresa, Gabriela soltó una pequeña risa. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? No siento nada. Ni miedo, ni ira, ni curiosidad. Es como si Carlos perteneciera a otra vida, a otra persona que ya no soy. Su respuesta me llenó de orgullo. La Gabriela de hace 5 años habría reaccionado con emociones intensas, quizás incluso considerando darle otra oportunidad. Esta Gabriela, más madura y segura de sí misma, simplemente lo veía como parte de un pasado superado. Sin embargo, continuó, si está buscándome, preferiría enfrentarlo en mis términos, no en los suyos. ¿Y qué tienes en mente? Una reunión pública, quizás en el centro, durante el horario de trabajo, con testigos. Asentí admirando su estrategia. Parece sensato, y quiero que estés allí, mamá. No porque necesite protección, sino porque quiero que veas lo lejos que he llegado. 2 días después, Carlos apareció en el centro tal como Elena había predicho. Gabriela lo recibió en su oficina, con la puerta abierta y conmigo presente, sentada en un rincón, como observadora silenciosa. Carlos había envejecido. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, su cabello mostraba canas prematuras, y había algo en su postura que sugería derrota. Gabriela, dijo a modo de saludo, su mirada desviándose brevemente hacia mí con sorpresa. No esperaba ver a tu madre aquí. Mi madre es una parte fundamental de este centro, Carlos. Todo lo que ves aquí existe gracias a su visión y apoyo. Carlos pareció incómodo, pero continuó. Te ves bien. El trabajo te sienta. Gracias. ¿En qué puedo ayudarte? Asumo que no has venido solo para intercambiar cortesías. Su fachada de seguridad comenzó a desmoronarse. La verdad es que estoy en una situación difícil. Margarita y yo terminamos y las cosas no acabaron bien financieramente para mí. Gabriela mantuvo su expresión profesional. Lo siento por ti, pero sigo sin entender qué tiene que ver conmigo. Sai. Necesito un nuevo comienzo, Gabriela. Pensé que quizás, con tu influencia ahora, podrías ayudarme a encontrar un trabajo, algo estable.
La audacia de su petición casi me hizo reír. Después de todo lo que había hecho, después de cómo había tratado a Gabriela, venía ahora a pedirle ayuda. Carlos, respondió Gabriela con una calma que me sorprendió. Este centro ayuda a mujeres que están reconstruyendo sus vidas después de experiencias traumáticas, muchas de ellas causadas por hombres como tú. No ofrecemos servicios de colocación laboral para ex esposos que abandonaron a sus parejas por dinero. Carlos palideció ante la claridad de sus palabras. Estás siendo injusta. Cometí errores, lo admito. Pero no se trata de justicia o injusticia, lo interrumpió Gabriela. Se trata de consecuencias. Cada decisión que tomaste te ha llevado a donde estás ahora, así como mis decisiones me han traído a donde estoy yo. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó Carlos, la desesperación filtrándose en su voz. Lo mismo que hice yo cuando me dejaste con deudas y el corazón roto. Empezar de cero, buscar trabajo, cualquier trabajo, reconstruir tu vida con esfuerzo y humildad. Hubo un silencio tenso. Por un momento creí ver vergüenza genuina en los ojos de Carlos, pero rápidamente fue reemplazada por algo más oscuro. Siempre fuiste igual que tu madre, dijo con amargura. Fría, calculadora, incapaz de perdonar. Esperé que Gabriela reaccionara con ira, pero en cambio sonrió. Una sonrisa tranquila, segura. Gracias por el cumplido, Carlos. Mi madre me enseñó el valor del trabajo duro, la integridad y establecer límites saludables. Si eso me hace ser como ella, no podría estar más orgullosa. Se levantó, indicando que la reunión había terminado. Te deseo lo mejor, sinceramente. Espero que encuentres tu camino, como yo encontré el mío. Carlos nos miró a ambas, la frustración evidente en su rostro. Finalmente se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Ustedes dos se merecen la una a la otra, dijo, como si fuera un insulto. Así es, respondió Gabriela. Somos exactamente lo que ambas necesitamos. Cuando la puerta se cerró tras él, Gabriela exhaló profundamente y se dejó caer en su silla. Bueno, eso fue intenso. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Estuviste magnífica, firme pero compasiva. Aprendí de la mejor, respondió, cubriendo mi mano con la suya. ¿Sabes? Hace 5 años habría sucumbido a su manipulación. Me habría sentido culpable, responsable por su situación. ¿Y ahora? Ahora entiendo que cada quien forja su propio destino. Carlos eligió el camino fácil, una y otra vez, y eventualmente los atajos conducen a callejones sin salida. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Gabriela propuso un brindis por las lecciones difíciles y las decisiones valientes, por la herencia verdadera. Añadí levantando mi copa. No la que se cuenta en propiedades, sino en valores. Claro que no fue la última vez que supimos de Carlos. En los meses siguientes, intentó diferentes estrategias para conseguir dinero. Contactó a antiguos amigos comunes. Incluso intentó acercarse a la fundación como consultor. Cada intento fue rechazado. Eventualmente, según nos contó Elena, Carlos aceptó un trabajo modesto en una inmobiliaria en otra ciudad. No era el futuro brillante que había imaginado, pero era un comienzo honesto. La vida continuó su curso. La fundación siguió creciendo, ayudando a más mujeres cada año. El centro de Gabriela abrió una tercera ubicación. Nuestra relación, forjada en el fuego de la traición y la reconciliación, se profundizó con cada desafío que enfrentamos juntas. En mi cumpleaños 70, Gabriela organizó una celebración especial. Invitó a todas las mujeres que habían recibido apoyo de la fundación a lo largo de los años. Más de 500 personas llenaron el salón de eventos, cada una con una historia de superación, cada una un testimonio del poder de la segunda oportunidad. Cuando creé esta fundación, dije en mi discurso, lo hice para proteger lo que había construido con tanto esfuerzo.
Nunca imaginé que se convertiría en el vehículo para reconstruir lo más valioso que tenía, mi relación con mi hija. Miré a Gabriela, radiante en primera fila. A veces, el acto de amor más grande no es dar lo que otros quieren, sino lo que realmente necesitan. A veces, la herencia más valiosa no es la que se puede tocar o contar, sino la que vive en el corazón y se refleja en las acciones. El aplauso fue ensordecedor. Mientras regresaba a mi asiento, con lágrimas de gratitud en los ojos, pensé en aquel día hace tantos años cuando escuché aquella conversación en el jardín. En ese momento pensé que era el final de algo precioso. Nunca imaginé que sería el comienzo de algo mucho más valioso. 10 años después de aquel día fatídico, la Fundación Roberto Reyes se había convertido en una de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas del país. Había ayudado a miles de mujeres a reconstruir sus vidas, a encontrar su independencia financiera y emocional. El modelo que habíamos creado se replicaba en otras ciudades, expandiendo el impacto más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Gabriela y yo seguíamos viviendo juntas, cada una con su espacio pero unidas por un propósito común. Ella había encontrado el amor nuevamente, con un hombre que valoraba su independencia y admiraba su trabajo. Yo disfrutaba de mi vejez rodeada de personas que me respetaban por lo que había construido, no por lo que podían obtener de mí. En mis momentos de reflexión, a menudo pienso en cómo una conversación escuchada por casualidad cambió el curso de nuestras vidas. Si no hubiera estado en la cocina esa tarde, si no hubiera escuchado a Gabriela y Carlos planear cómo gastarían mi dinero, ¿dónde estaríamos ahora? Quizás Gabriela seguiría atrapada en un matrimonio basado en la codicia. Quizás yo me habría ido de este mundo pensando que mi hija me amaba por quien era, no por lo que podía heredarle. Quizás miles de mujeres nunca habrían recibido el apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas. Es curioso cómo funcionan las cosas. Lo que parecía una traición insoportable se convirtió en el catalizador para crear algo hermoso y significativo. Lo que parecía el final de una relación se transformó en el comienzo de una conexión más profunda y auténtica. La verdadera herencia, aprendí, no es lo que dejamos para las personas cuando nos vamos, sino lo que construimos con ellas mientras estamos aquí. No son las propiedades o las cuentas bancarias, sino los valores, las lecciones, el ejemplo que damos con nuestras acciones. Cuando mi hija se casó, ya había transferido todo a una fundación que ella nunca podría tocar. Fue la decisión más difícil y más acertada que jamás tomé, no porque la haya privado de una herencia material, sino porque le di la oportunidad de descubrir su verdadera herencia, la fuerza, la determinación y la integridad que siempre llevó dentro. Y esa es una herencia que nadie puede quitarle jamás.